Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco mucho que estén aquí en esta conferencia de prensa y quiero platicar con ustedes del punto de acuerdo que subiré el día de hoy. Tiene que ver pues con todo lo que ha venido aconteciendo en la Ciudad de México, con las manifestaciones desordenadas que hemos tenido por parte de la CENTE. Primero decirles que el Distrito Federal se convirtió desde el día 19 de agosto en una ciudad sin ley, una ciudad donde las manifestaciones se convirtieron en agresiones hacia los ciudadanos. Tomaron avenidas por más de 10 horas y bueno, pues dejó de ser un ejercicio auténtico de la libertad de manifestación para tornarse en una agresión hacia miles de capitalinos. Ahora la CENTE pues está debatiendo si regresa o no al Zócalo capitalino. Mientras tanto, pues las afectaciones económicas y las afectaciones también a la calidad de vida pues están siendo un problema. Queremos destacar dos visiones de este problema. Por un lado, el gobierno de la ciudad a través del de la Secretaría de Desarrollo Económico señala que las movilizaciones de la CENTE hasta el 7 de septiembre habían generado pérdidas a la ciudad por 201,976,000 pesos, afectando 1,828 comercios ubicados a 300 metros a la redonda del Zócalo, distribuidos en 24 manzanas. Segundo, la realidad que vemos los capitalinos pues es una muy distinta. Tan solo en el primer cuadro hay 5,014 unidades económicas, que quiere decir negocios, que se han visto afectados. Y no se está contemplando en el cálculo oficial el perjuicio a todo el corredor comercial, hotelero y financiero de Avenida Paseo de la Reforma, y no se está contemplando tampoco el daño causado a miles de turistas y pasajeros por los dos bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni las pérdidas de los capitalinos que no pudieron llegar a sus trabajos o que fueron despedidos en estos días, o los conductores que pasaron horas en el automóvil a causa de los bloqueos, ni los costos que tuvieron que asumir las micro y pequeñas empresas o negocios que vieron reducidas sus ventas hasta en un 70%. Incluso el daño a la imagen de la ciudad en el exterior es incuantificable. Por otra parte, también la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, estimó que las pérdidas económicas hasta el 6 de septiembre rondaban entre los 800 y 900 millones de pesos por cada día de marchas. Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope, calculó que hasta el 4 de septiembre se habían perdido 600,000 horas hombre diariamente. En resumen, el gobierno de la ciudad ha sido completamente insensible hacia los ciudadanos. Desafortunadamente, pues ni nos ve ni nos oye. Y en el Senado estamos a favor de los capitalinos y vamos a hacer también con dos acciones en concreto que el gobierno de la ciudad escuche la voz de la gente. La primera, vamos a presentar un punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno a subsidiar temporalmente y al 100% tanto el impuesto predial como el impuesto sobre nómina, aplicado de forma retroactiva desde el día 20 de agosto y hasta el cierre del presente ejercicio fiscal para todos aquellos comercios y o personas físicas con actividad empresarial que se han visto afectados por los bloqueos, marchas y plantones de la CENTE. Esta medida, si bien se queda lejos de reparar los daños, servirá para aliviar un poco el golpe económico que han sufrido los negocios y de manera indirecta beneficiará a miles de empleados que corren el riesgo de ser despedidos por las pérdidas en sus lugares de trabajo. El impuesto sobre nóminas equivale al 2.5
del salario bruto que paga el patrón a cada empleado, y el impuesto predial varía, depende de los metros, el tipo, si es habitacional o no es habitacional, el valor de la construcción y del valor del suelo. Pero estamos hablando que las zonas afectadas registran algunos de los valores de suelo más altos de la ciudad e incluso a nivel Latinoamérica. Aquí estaríamos hablando de las zonas afectadas, podemos decir el centro histórico, el Paseo de la Reforma, el Mazarik, algunas otras calles de Polanco, y así podemos ir describiendo muchas colonias que han sido afectadas por estas manifestaciones y sobre todo que han tenido pérdidas económicas millonarias. Y la segunda acción que les quiero compartir es que a través de mi oficina de Enlace Ciudadano y de mi página de internet www.marianagomezdelcampo.mx vamos a asesorar a todo aquel capitalino que quiera exigir una indemnización al gobierno del Distrito Federal por sus omisiones ante las marchas de la CENTE y que dichas omisiones le hayan causado un perjuicio. La ley de responsabilidad patrimonial del DF es muy clara y los ciudadanos tienen derecho a exigir que se les reparen los daños. El ciudadano que quiera hacerlo tiene 1 año para reclamar y el proceso es sencillo. Les comparto los 3 pasos. El primer paso es redactar un escrito simple dirigido al jefe de gobierno, señalando los hechos y los daños que las omisiones de las autoridades provocaron al no evitar los bloqueos. Segundo, es presentar junto con ese escrito las pruebas necesarias para acreditar el daño, notas de los últimos meses para acreditar la caída en las ventas, tickets de combustible, comandas, comprobantes de ingresos actuales y de meses anteriores que sirvan para poder comparar si se tuvieron pérdidas o no, y elementos de prueba para demostrar lo que se dejó de ganar en esos días. Y lo que necesito es que me puedan llevar esos elementos junto con su acuse a las oficinas, que podamos juntos llevar estos elementos a las oficinas del jefe de gobierno en la Plaza de la Constitución número 1 o a la Contraloría General del Distrito Federal. Voy a estar muy atenta para darle seguimiento a todos aquellos que busquen ser indemnizados. Es un ejercicio que ya he llevado a cabo con algunos otros temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Es un trámite que a veces es cansado, puede ser largo, pero por ejemplo hemos ido logrando y sigo haciendo las gestiones. Cuando cae un automóvil en algún bache de la ciudad, al automovilista le pido que tomen algunas fotografías y llevamos a cabo todo el proceso, desde la ida al Ministerio Público hasta acudir a las oficinas de la Secretaría de Obras para que te entreguen el cheque por los daños que causó a las llantas que fueron ponchadas de un automóvil y también al mismo automóvil. Queremos seguir un proceso similar y sobre todo pues decirle a los ciudadanos que no están solos, que podemos llevar a cabo este proceso, que hay una ley de responsabilidad patrimonial en la Ciudad de México y que vamos a estar muy atentos para que el jefe de gobierno pueda ayudar a todos los afectados, porque además esta es su obligación, porque fue omiso ante todo lo que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México. Es cuanto. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Le pregunto a Ricardo Gómez, periodista del Universal. Claro que sí. Ricardo, adelante. Buenos días, senadora. 2 preguntas. Uno, ¿a cuánto ascendería el impacto en las finanzas públicas por esta exención que estás proponiendo, que dejaría de captar el gobierno local? Y 2, tu opinión sobre esta propuesta que hizo ayer Miguel Ángel Mancera para crear un fondo para la capitalidad que aminore el impacto de las finanzas por las marchas, manifestaciones, bloqueos que hizo ayer en su informe en la Asamblea. Gracias. Primero, pues tendríamos, gracias Ricardo, primero pues tendríamos que hacer el cálculo dependiendo pues de las avenidas que se han visto afectadas, ¿no? Estaríamos hablando, lo que veo yo en este momento es Paseo de la Reforma, en Polanco también, en algunas calles
de Polanco, sobre todo Mazarik, Polanquito y todos los comercios que se han visto afectados y por supuesto todos los comercios que se encuentran hoy alrededor del Zócalo capitalino. Y podemos ya sumar a todo esto pues los comercios que se encuentran alrededor del Monumento a la Revolución, por lo tanto habría que ver cuántos negocios han sido afectados, de qué tamaño, de cuánto estamos hablando dependiendo del predial, Ricardo, del predial de cada lugar y me parecería muy aventurado dar en estos momentos una cifra porque habría que ver de cuánto es el predial en cada uno de estos lugares, pero sí sería un impacto para el gobierno del Distrito Federal, pero seguramente el impacto es mucho menor a las pérdidas millonarias, Ricardo, que se han tenido. Por otra parte, si se habla de un fondo, bueno, pues primero decirle al jefe de gobierno que es muy importante que en la ciudad haga que se cumpla la ley. Recordarle, porque a veces pareciera que es nuevo en esto y nos dice, es que en esta ciudad más del 70% de las manifestaciones son por problemas de otra índole que no competen necesariamente a la Ciudad de México. Yo creo que cuando él decidió competir como jefe de gobierno del Distrito Federal tenía pleno conocimiento de que el Distrito Federal es la sede de los tres poderes, por lo tanto las manifestaciones no son cosa nueva. Lo que sí hemos visto es un jefe de gobierno omiso, un jefe de gobierno que no ha actuado, un jefe de gobierno tibio que ahora viene a pedir recursos para un fondo en específico, Ricardo, y además, si nosotros pensamos en este fondo, pues no sabemos cuándo se le pudiera aprobar, suponiendo que el gobierno federal estuviera de acuerdo con ello, ni siquiera sabríamos cuándo se le pudiera aprobar este fondo. A mí me parece mucho más importante que hagamos lo necesario, primero, para que se legislen las manifestaciones, los plantones, los bloqueos, tener las leyes necesarias para que no haya pretexto por parte del jefe de gobierno ni de ningún otro gobernante de no aplicación de la ley, porque la línea es muy delgada entre libertad de expresión y libertad de tránsito y tiene que buscar el garantizar la libertad de expresión, que se respete ese derecho y también el derecho a la libertad de tránsito. Habría que estudiar qué es lo que está proponiendo el jefe de gobierno dentro de este fondo. Me parecería aventurado decir sí al fondo en estos momentos porque también podría convertirse en un muy buen pretexto de los manifestantes para manifestarse, hacer un caos en la ciudad y pedir cada vez más recursos para este fondo. Y bueno, yo creo que hay muchos otros temas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo social. A mí me encantaría ver al jefe de gobierno pidiendo más recursos para el programa, por ejemplo, de madres solteras, para el programa también de personas con discapacidad, que muchos de ellos, ayer presumía esta universalidad de la pensión para los adultos mayores, pero hay miles de madres solteras a la espera desde hace más de 3, 4 años, en lista de espera porque no se les puede dar este apoyo. Me encantaría ver al jefe de gobierno solicitando recursos para ello y no solicitando recursos porque no puede con la ciudad, recursos porque no puede entablar este diálogo con los manifestantes, con el gobierno federal. Además, aquí no estamos tratando de privar a nadie de su derecho a manifestarse, solamente buscamos que el Distrito Federal se pueda mantener en orden, se pueda mantener con tranquilidad, conscientes de que aquí por día pues se dan entre 5 y 6 manifestaciones. Muy bien. Es todo, señor. Muchas gracias y buen día. Ay, por supuesto, lo que sea necesario, claro que sí. No lo mandé. No lo sé, pero con mucho gusto se los podemos informar en un momento. Yo estoy haciendo mi propio esfuerzo a través de mis oficinas para recibir víveres y todo lo que sea necesario y ayudando. Gracias y buen día.